Bienvenidos a VJ, nivel bachillerato, plantel Amozón. Nosotros les presentaremos el cartel titulado Demostrando Teorema de Pitágoras con volumen. Pues bien, Comencemos. en este video se cuenta con la participación de su servidora Ana Belén Mendoza Valencia y mi compañero. Y Manuel Andrade Covarrubias, con la asesoría de Luz Mireya Gonzaga Velázquez. Nuestro cartel se titula Demostrando Teorema de Pitágoras con volumen. Historia. Si bien se atribuye la autoría del teorema al griego Pitágoras, pues su demostración era de importancia capital para los filósofos pitagóricos, discípulos formados en un culto casi religioso de la matemática. La verdad es que el origen de este teorema es muy anterior. Existen evidencias de su uso en tablillas babilónicas y papiros del antiguo Egipto, pero ningún documento que exponga su relación se conserva hasta hoy. Pero es sabido que el estudio de los triángulos era central en muchas de las culturas antiguas. Sigue mi compañera. La estructura de un triángulo rectángulo. Si bien en un triángulo rectángulo se pueden diferenciar elementos referentes a sus lados y ángulos. Estos son los catetos, que son los lados del triángulo que forman el ángulo recto. La hipotenusa, que es el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto. El ángulo recto, por su parte, es el ángulo que mide 90 grados y que forman los dos catetos. Los ángulos agudos son los otros dos ángulos del triángulo menores a 90 grados y su suma de ambos es igual a 90 grados. El teorema de Pitágoras se formula de la siguiente manera: a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, donde a y b son los catetos de un triángulo rectángulo y donde c es su hipotenusa. De esta fórmula se derivan tres corolarios o formulaciones posteriores de aplicación práctica y verificación algebraica. Primero, a es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos b al cuadrado. 2. B es igual a la raíz cuadrada de c al cuadrado menos a la cuadrada. 3. C es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. La lógica del teorema de Pitágoras es bastante simple y evidente. Dando un triángulo de dados A, B y C, en el que A y B forman un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Es posible calcular la longitud de la hipotenusa sumando los cuadrados de los catetos o cualquier de los lados del triángulo. El teorema de Pitágoras es utilizado en diversas disciplinas hoy en día, y si bien una vez aprendemos a utilizarlo, puede ser muy útil en la vida cotidiana, como por ejemplo para calcular la diagonal de una caja y determinar si cabe o no un objeto dentro de la misma, para determinar la altura de los objetos, por ejemplo de un edificio, a partir de su sombra. Este teorema es una herramienta básica en el estudio de la trigonometría. Permite conocer el área de cualquier tipo de triángulo a través de su división en triángulos rectángulos. Gracias a este teorema se profundizó en el estudio de la geometría, lo que supuso un enorme avance para el conocimiento geográfico y la elaboración de mapas. Esta premisa, dadas dos líneas rectas, el teorema de Pitágoras, permite calcular la longitud de la diagonal que las conecta. Esta aplicación se usa con frecuencia en la arquitectura, carpintería u otros proyectos de construcción. Permite definir y calcular distancias y medidas. Por ejemplo, al calcular una base o construir una esquina cuadrada entre dos paredes, los trabajadores de la construcción establecerán un triángulo a partir de 3 cuerdas que corresponden con estas longitudes. Si las longitudes de las cuerdas se midieron correctamente, la esquina opuesta a la hipotenusa del triángulo será un ángulo recto, por lo que los constructores sabrán que están construyendo sus paredes o cimientos en líneas correctas. El teorema de Pitágoras es útil para la navegación bidimensional,
Puede usarse para encontrar la distancia más corta, la localización para calcular puntos de ubicación. Los mismos principios son aplicables para la navegación aérea. También se utiliza en medicina forense para determinar trayectorias y en disciplinas relacionadas con el diseño, como por ejemplo la confección textil o incluso en la topografía, que se usa para calcular la inclinación de las laderas de colinas o montañas. En la parte de aportaciones se encuentra la geometría analítica plana, la trigonometría y la construcción geométrica. La demostración del teorema de Pitágoras con volumen. Como explicamos anteriormente, el cateto A y el cateto B, la suma de estos dos al cuadrado es igual a c cuadrada. Y la raíz cuadrada de c es el resultado y es la hipotenusa. Y al mismo tiempo que c cuadrada es igual a b cuadrada y a cuadrada. Gracias. Bien, hemos llegado al final de este video. Esperemos les haya sido de gran ayuda para comprender mejor lo que es el teorema de Pitágoras. Soy único. Soy bueno. Soy justo. Soy Soy VJ. J. Hasta la próxima.